Miren, no es un mal comienzo, pero hay que analizar las bases de ese crecimiento. Están comparando el primer trimestre del 2011 con el primer trimestre del 2010. Claro. Y eso es correcto, porque hay que comparar periodos iguales. Ese crecimiento está dado básicamente por un precio de petróleo altísimo, ¿no? Un precio de petróleo que estaba presupuestado a 73, 72 dólares el barril y ha promediado 94 dólares el barril. Eso le da al gobierno aproximadamente 1.700, 1.900 millones de dólares más para gastar. Y ha colocado la gran mayoría de ese excedente, lo ha colocado en la calle. El crecimiento económico viene por ese lado, no viene por otro lado. Ya. Y eso refleja que entonces lo que se puede hacer como política de Estado para poder atraer la inversión no es la adecuada, ¿o qué? Miren, las cifras de inversión siguen siendo sumamente bajas, que es donde realmente debería estar sustentado un crecimiento económico. No quiero despreciar el crecimiento del 8 tanto por ciento porque es real, está ahí, generado básicamente por gasto público. El tema de eso es que no es algo que se pueda pensar que se puede tener siempre. Si tendríamos la seguridad que siempre podemos tener ese nivel de gasto o ese nivel de incremento en los precios de petróleo y consecuentemente gasto, pues estaríamos tranquilos. Pero las cifras de inversión, que donde realmente debería estar sustentado el crecimiento económico y el empleo, bordea los 500 billones de dólares, que sigue siendo una cifra pues sumamente baja, de la cual el 85% aproximadamente son aumentos de capital. Y de esos 500 y tantos millones de dólares, apenas 180, 190 son de inversión extranjera, de las cuales pues asimismo la gran mayoría son aumentos de capital. Y en el sector industrial propiamente específicamente dicho, ¿cuál es? Que es donde más empleo tiene que haber, la inversión es de 65 millones apenas, y de los cuales 98% son aumentos de capital. Entonces el dinero realmente para montar máquinas, poner plantas y aumentar el empleo con mano de obra capacitada y tecnificada, pues realmente no está ahí. Eso sigue sin suceder, más que nada por la inseguridad jurídica que vemos y vivimos pues absolutamente en todos los ámbitos. ¿Es eso lo que frena la inversión extranjera, la inversión en general? La inversión en general, sí, porque el dinero, el capital es un agente muy nervioso, ¿no es cierto? Y va donde se siente tranquilo. Si usted ve a dónde fluyen los capitales, no fluyen donde las tasas de impuestos son necesariamente las más bajas, no fluyen donde hay tranquilidad, donde hay previsibilidad. Un analista económico el otro día hacía el símil de que en Cuba fluye la inversión, porque las reglas son clarísimas. Puede gustarle o no gustarle, usted puede pensar que son negocios o no son negocios, pero son clarísimas, no hay cambios en el camino. Aquí en Ecuador hay cambios absolutamente todos los días, en todos los ámbitos. Está por salir por la novena reforma o enmienda, pero solo para poner ese ejemplo, pero en todos los ámbitos. El día de hoy en la empresa vienen cambios en la normativa de salud, en la normativa de publicidad, en la normativa ambiental, en la normativa laboral. Usted ve por los circos que se han armado en abuso de acciones de constitucionalidad. Y en esto no señalo solo al Ejecutivo, claro, en general de lado. Hay una falta de institucionalidad total y eso es lo que frena la inversión. 500 millones de dólares de inversión en lo que va del año es realmente paupérrimo. Ahora, son cifras del primer trimestre, pero ya estamos venciendo el segundo trimestre de este año, es decir, ya llevamos medio año adentro, y medio año que falta, que no es nada cuando se habla de inversión y cuando se manejan cifras económicas. ¿Tendrán la misma tendencia o no? Bueno, habría que ver, pero nada hace pensar que el mapa pues cambie radicalmente, ¿no? Porque no hemos tenido aguas calmas tampoco en el segundo trimestre, hemos tenido una consulta popular, tenemos en este momento en la Asamblea pues debatiéndose leyes de muchísima trascendencia en todo sentido, entonces no viene el tema de la reforma tributaria, entonces no se sienten aguas calmas, no va a fluir la inversión hasta que no haya un poquito de calma y no se pueda trabajar ordenada, planificadamente y sin sobresaltos. Entonces, en la medida que el gasto público pueda mantenerse en niveles sumamente altos, el crecimiento del PIB con respecto al año pasado puede mantenerse. Si los cimientos son sólidos, usted me pregunta a mí, yo pienso que no. No. El tema de empleo, por ejemplo. Hacia allá iba, porque el mercado laboral siempre debe ir de la mano de toda esta situación. Y yo no sé si la expansión de la economía en este primer trimestre permite no reducir la tasa de desempleo, aunque algunos consideran que sí, que se ha reducido en un 2% puntualmente establecido de acuerdo a las cifras que manejan las autoridades. En Ecuador hay que tener en cuenta que desempleo, lo opuesto de desempleo no es empleo, no es empleo pleno, tenemos altísimas tasas de subempleo. Que eso es terrible. No obstante, parecería ser, según los datos del INE, que hay que creer, ese índice también se habría reducido. Lo que llama tremendamente la atención es que la población económicamente activa, es decir, las personas en edad de trabajar y que quieren trabajar, se habría reducido.
del primer trimestre al segundo trimestre del primer trimestre del 2010 al primer trimestre del 2011. ¿Y eso refleja qué, ingeniero? Eso llama terriblemente la atención, porque más o menos al año se incorporan 200.000 personas a la fuerza laboral. Ajá. Entonces, claro, si usted le saca el denominador a la ecuación, pues sube el resultado, claro, ¿no es cierto?, como en cualquier división. Pero no entendemos bien, y la verdad que no quisiera especular en las causas de por qué hay una disminución en la población económicamente activa. Llama terriblemente la atención y creemos que esa ausencia o retiro de la gente de la fuerza laboral pues es lo que causa estas mejoras, ¿no? Porque como no vemos una inversión sólida, no vemos una producción sólida, no entendemos las razones por las cuales deba disminuirse el desempleo de fondo. Por ejemplo, las importaciones industriales se aumentaron en dólares como 20%, 18%, pero en volumen bajan 6%, o sea, hay puro efecto precio, usted sabe que todas las materias primas han subido. Entonces no hay pues un incremento importante en la producción industrial, no hay cifras de inversión pues terriblemente altas que justifiquen que de verdad el empleo pleno en el Ecuador suba. ¿Tiene cifras de la población económicamente activa que haya bajado? Sí, las cifras oficiales, no tengo los totales, tengo el diferencial. Pero más o menos. Y el diferencial dice que la población económicamente activa se redujo en 144.172 personas. Es decir, hay 150.000 personas menos que el año pasado en edad de trabajar y que quieren trabajar. Eso llama la atención, terriblemente. Ahora, ustedes dentro de todo este esquema de incertidumbre, porque eso es lo que se vive realmente y por eso no viene la inversión, ¿han planteado algunas alternativas que se puedan desarrollar para estabilizar este tema? Mire, la alternativa que nosotros planteamos es una sola: tranquilidad, aguas calmas y no cambios de regla, nada más. Ignórennos un año, en el sentido de que no haya normativas ni cambios de... O sea, dejen que las cosas estén con absoluta tranquilidad y fluyan para que la inversión venga y se desarrolle. Y ya revolucionaron el país, ya hicieron la revolución ciudadana, está bien, el pueblo votó por eso y ya está. Ahora sí, dejemos desarrollar, sobre todo a mediados de año. Es decir, ya como se arranque el 2012, terminemos el 2012. Y van a ver cómo la inversión comienza a fluir. Que nos ignoren por un año nada más. Yo pienso que hay buenas intenciones, pero con eso no alcanza, ¿no es cierto? El Código de la Producción ciertamente son buenas intenciones, más allá de lo que técnicamente contenga, es una manifestación del deseo y de la necesidad, un reconocimiento a la necesidad de la inversión privada. Pero sale por un lado el Código de Producción y por otro lado vienen las reformas tributarias, vienen todos estos cambios normativos que yo le hablaba. Dan por uno y dan por el otro. Entonces usted sabe que crear confianza es algo que demora mucho tiempo, retirarla demora exactamente un segundo, ¿no? Yo puedo demorarme una vida ganándome su confianza y un segundo en perderla. Entonces nuestro pedido básico es aguas calmas y por supuesto hay un tema que es muy importante para el sector empresarial, que son los acuerdos comerciales de largo plazo con las principales potencias, no con Turquía, Irán y compañía y Nicaragua, sino con donde está el mercado, donde está la plata, Europa, Estados Unidos, y sobre todo el de Estados Unidos lo vemos muy difícil, complicado. Y el de Europa todavía mantenemos algo de optimismo. Pero incluso en ese sentido usted ve voces en el gobierno sumamente discordantes, ¿no? Ingeniero, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Buenos días para usted, muchísimas gracias. Gracias al ingeniero Francisco Alarcón, presidente alterno de la Cámara de Industrias de Guayaquil.